Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los filtros pasivos, donde vamos a ver los filtros pasabanda. Y antes de nada, os recomiendo que repaséis el penúltimo vídeo del tema de los circuitos RLC, que ahí se habla del ancho de banda. Ahí se veía que teníamos dos frecuencias críticas, la central ya habíamos visto que era la frecuencia de resonancia, y también vimos cómo obtener este ancho de banda, porque ya hablamos que las frecuencias que tenemos dentro de este intervalo las dejaba pasar y las demás las eliminábamos, y ya habíamos visto que el ancho de banda lo obteníamos a partir de las dos frecuencias críticas, y que también vimos que dependía tanto de la frecuencia de resonancia como del factor de calidad. Bueno, pues esto lo vamos a ver en este vídeo, pero como digo, repasar el penúltimo vídeo de los circuitos RLC, que ahí se explica todo esto. Ahora bien, ¿cómo conseguimos nosotros realmente un filtro pasabanda? Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es esta curva. Recordar, aquí tenemos esta curva, aquí tenemos el voltaje de salida, aquí ya vemos que tenemos el voltaje máximo, y aquí tenemos dos frecuencias críticas, y ya sabemos que estas dos frecuencias críticas están al 70,7% del voltaje de entrada, lo que es lo mismo a 0,707 del voltaje de entrada, o lo que es lo mismo a menos 3 decibelios. Ahora bien, ya vimos que realmente las frecuencias que están dentro de este intervalo, que aquí tenemos la frecuencia crítica inferior y aquí tenemos la frecuencia crítica superior, y aquí en el centro ya sabemos que tenemos la frecuencia de resonancia, que se le conoce como frecuencia central. Ya vimos que todas las frecuencias que tenemos dentro de este intervalo las deja pasar y las demás las elimina. ¿Cómo obteníamos nosotros el ancho de banda? Bueno, pues ya vimos que dependía de las distancias de estas frecuencias que teníamos en esta gráfica, es decir, F sub C2 menos F sub C1. Ahora bien, y voy a quitar todo esto, ¿por qué tenemos dos frecuencias críticas y cómo llegamos realmente al filtro pasabanda? Bueno, pues ¿no suena lo siguiente esta de aquí a un filtro pasa altas y a esta de aquí a un filtro pasa bajas? Bueno, pues eso es lo que tenemos realmente, y mirar, para que lo veáis, voy a dibujar los dos filtros. Nuevamente aquí tenemos el filtro pasa bajas y aquí tenemos el filtro pasa altas. Si los unimos conseguimos un filtro pasabanda, pero cuidado, los tenemos que unir de una manera en concreto, es decir, esta frecuencia crítica, la del filtro de pasa altas, tiene que ser menor que la frecuencia crítica del circuito pasa bajas, porque si es al revés vamos a obtener un filtro rechazabanda, que lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Me explico, mirar, si los unimos, bueno, pues aquí tenemos el filtro, voy a hacerlo mejor, el filtro pasa bajas, y aquí tenemos el filtro pasa altas. Bueno, pues aquí tenemos ese ancho de banda. Recordar, aquí tenemos la primera frecuencia crítica, la inferior, y aquí tenemos la superior. La inferior corresponde al filtro pasa altas y la superior corresponde al filtro pasa bajas. Como digo, esta frecuencia inferior, que corresponde al filtro pasa altas, tiene que ser menor que la frecuencia crítica del filtro pasa bajas, porque si es al revés, como digo, obtenemos un filtro rechaza bandas, es decir, esto de aquí, que lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Pues obtendríamos lo siguiente: aquí tendríamos las frecuencias críticas, y ya vemos que esta vez la frecuencia crítica del del filtro pasa altas es mayor que la frecuencia crítica del filtro pasa bajas. Con esto, como digo, conseguimos un filtro rechaza bandas, rechaza las frecuencias que tenemos aquí y deja pasar las que tenemos aquí. Pero como digo, esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Aquí es lo que tenemos, es un filtro pasabanda. Deja pasar las frecuencias que tenemos dentro de este intervalo. Recordar que aquí tenemos en el punto máximo de estas dos, la unión, mejor dicho, de estas dos curvas, tenemos la frecuencia de resonancia, que se conoce como frecuencia central, y las que tenemos dentro de este intervalo en el ancho de banda son las que permite pasar, y estas las elimina. Ahora bien, ¿por qué elimina estas frecuencias si ya vemos que aquí tenemos un filtro pasa altas y deja pasar
estas de aquí, y aquí tenemos un filtro pasabajas y deja pasar estas de aquí, bueno, pues porque como los estamos uniendo, realmente se traslapan. Y como se traslapan, bueno, pues tenemos que tener en cuenta realmente el efecto de carga del segundo filtro sobre el primer filtro. Y eso quiere decir que este de aquí, el alta, el filtro pasa altas, elimina las bajas, y el filtro pasa bajas elimina las altas. Por eso solo pueden permitir pasar las que tenemos dentro del intervalo, en el ancho de banda. Y recordar que el ancho de banda se obtiene de esta manera: F sub C2 menos F sub C1. Y recordar una cosa muy importante, que la frecuencia crítica del filtro pasa alta siempre tiene que ser menor que la frecuencia crítica del filtro pasa bajas, porque si es al revés, obtenemos un filtro rechaza banda. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio y mirar, nos dice lo siguiente, que se utiliza un filtro pasa altas con frecuencia crítica de 2 kHz y un filtro pasa bajas con una frecuencia crítica de 2,5 kHz para construir un filtro pasa banda. Suponiendo que no hay efecto de carga, importante, que hablaremos de esto ahora enseguida, ¿cuál es el ancho de banda de la banda de paso? Bueno, pues lo primero que vemos es que la frecuencia crítica del filtro pasa altas es menor que la frecuencia crítica del filtro pasa bajas, y con eso ya sabemos que obtenemos un filtro pasa banda. Es decir, bueno, pues lo voy a hacer gráficamente. Aquí tenemos el filtro pasa bajas y aquí tenemos el filtro pasa altas. Bueno, pues nos está diciendo que este de aquí está a 2 kHz y este de aquí está a 2,5 kHz. Bueno, pues lo que nos está diciendo es que cuál es el ancho de banda, y nosotros ya sabemos cómo obtenerlo, simplemente tenemos que restar estos dos valores. Bueno, pues aquí lo tenemos, y esto, bueno, pues ya lo hemos visto en el penúltimo vídeo cuando vimos el tema de los circuitos RLC. Ahora bien, ¿cómo construimos nosotros realmente un filtro pasabanda? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Aquí tenemos un filtro pasa baja y aquí tenemos un filtro pasa altas, pero recordar que también tenemos lo siguiente: aquí tendríamos el resistor y aquí tendríamos el capacitor. Aquí también tenemos un filtro pasa bajas y aquí tendríamos un filtro pasa altas, donde tendríamos aquí el resistor y aquí tendríamos el inductor. ¿Por qué? Lo sé. Bueno, pues recordar que para ello tenéis que tener presente la corriente continua. Ya sabemos que con la corriente continua el inductor se comporta como un corto y el voltaje de entrada lo tenemos en el voltaje de salida. Por eso, bueno, pues inicialmente todo el voltaje de entrada lo tenemos en la salida. Por eso tenemos un filtro pasa bajas. Y lo mismo nos pasa con este circuito de aquí. Ya sabemos que en corriente continua esto se comporta como un abierto y tenemos aquí toda la caída de voltaje. Por eso tenemos un filtro pasa bajas. Y aquí nos pasa al revés. Ya sabemos que esto se comporta como un abierto, toda la caída de voltaje lo tenemos aquí, y como lo estamos tomando a partir del resistor, bueno, pues ya sabemos que inicialmente es cero y luego va aumentando. Tenemos un filtro pasa altas. Y lo mismo con esto de aquí, esto se comporta como un corto y aquí tenemos toda la caída de voltaje. Bueno, pues para recordarlo, siempre tener presente cómo se comportan estos circuitos, estos cuatro circuitos con corriente continua, y vais a saber cuál es el filtro pasa bajas y cuál es el filtro pasa altas. Bueno, pues si nos quedamos con estos dos filtros y construimos este de aquí, aquí tenemos un filtro pasa banda. Y ya sabemos que es un filtro pasa banda resonante en serie, porque ya vemos que están en serie. Y tomamos la salida a partir del resistor. Bueno, pues como digo, uniendo estos dos circuitos, que realmente aquí es un filtro pasa bajas y aquí es un filtro pasa altas, obtenemos ese filtro pasa banda. Ahora, recordar lo siguiente, lo que vimos en el tema de los circuitos RLC. Ya sabemos lo siguiente, que en un circuito de resonancia en serie, bueno, pues que la impedancia es mínima y la corriente es máxima en la frecuencia de resonancia. Es decir, que ya sabemos que la impedancia es mínima en la frecuencia de resonancia y que la corriente es máxima. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues porque en la frecuencia de resonancia ya sabemos que el valor de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son iguales, pero como tienen direcciones opuestas, ya sabemos que se cancelan. Y el circuito es totalmente resistivo. ¿Y desde dónde estamos tomando nosotros el voltaje de la salida? A partir del resistor. Bueno, pues prácticamente todo el voltaje de entrada lo tenemos atravesando el resistor, es decir, está en el voltaje de salida. Pero ¿por qué digo casi todo
el voltaje de entrada? Bueno, pues porque recordar que aquí siempre vamos a tener una resistencia de devanado y aquí vamos a tener algo de caída de voltaje, pero prácticamente la vamos a tener toda aquí. Y hablando de la frecuencia de resonancia, porque ya sabemos que la resonancia capacitiva e inductiva, como son iguales, se cancelan. Y la corriente es máxima, bueno, pues porque está atravesando realmente el resistor. Ahora bien, os he dicho que también el ancho de banda depende tanto de la frecuencia de resonancia, que la conocemos como frecuencia central, y también del factor de calidad. Bueno, pues recordar la ecuación, aquí la tenemos, aquí tenemos la frecuencia central y aquí tenemos el factor de calidad. ¿Qué podemos ver aquí cuando estamos con el denominador? Bueno, pues recordar la reactancia capacitiva. Ya sabemos que cuando la frecuencia tiende a cero, la reactancia capacitiva tiende a infinito, porque son inversamente proporcionales y según va aumentando la frecuencia, ya sabemos que va disminuyendo la reactancia capacitiva. Aquí nos pasa lo mismo cuando el factor de calidad es alto, el ancho de banda es pequeño. En cambio, cuando el factor de calidad es bajo, el ancho de banda es grande. Bueno, pues simplemente para que lo tengáis en cuenta, que son inversamente proporcionales. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio y mirar, nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar la magnitud de voltaje de salida en la frecuencia central y el ancho de banda para el filtro del siguiente circuito. Aquí lo tenemos. Y se me ha olvidado un pequeño detalle, y es colocar aquí la resistencia del devanado, que la necesitamos. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos aquí los 10 ohmios. Bueno, pues tenemos que obtener la magnitud del voltaje de salida en la frecuencia de resonancia, la frecuencia central. Ya sabemos que si se trata de la frecuencia de resonancia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son iguales y se cancelan. Es decir, que tendremos este circuito, solo tendremos la resistencia del devanado y la resistencia que tenemos aquí. Bueno, pues para obtener la caída de voltaje que tenemos aquí, que es la de la salida, simplemente hay que emplear el divisor de voltaje con estos dos resistores, como ya sabemos. Y para obtener el ancho de banda, como tenemos aquí el factor de calidad, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: necesitamos la frecuencia de resonancia y necesitamos el factor de calidad para la frecuencia de resonancia. Bueno, pues recordar lo siguiente, que necesitamos emplear esta ecuación donde tenemos 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de L por C. Y con esto, bueno, pues vamos a obtener la frecuencia central. Y una vez que obtenemos la frecuencia central, necesitamos también el factor de calidad. Y para el factor de calidad, bueno, pues ya sabemos que tenemos X sub L entre R W. Bueno, pues ya sabemos que necesitamos X sub L, que ya sabemos que lo obtenemos de esta manera, 2pi por la frecuencia central que la acabamos de obtener por la inductancia, que es un dato que nos están dando. Y por último, que realmente aquí he puesto W, pero que ahí es la resistencia total. Bueno, pues la resistencia total realmente es igual a la resistencia del devanado más la resistencia que tenemos aquí. Y con todos esos datos vamos a darle solución. Bueno, pues vamos por partes. Para obtener el voltaje de salida simplemente tenemos que emplear el divisor de voltaje. Como digo, como estamos en la frecuencia de resonancia, estas dos se cancelan, no lo tenemos en cuenta, y solo tenemos en cuenta la resistencia del devanado, que ya sabemos que es igual a 10 ohmios. Es decir, que tenemos solo dos resistencias o dos resistores. Bueno, pues empleando el divisor de voltaje, aquí lo tenemos. Y a partir de ahí, bueno, pues para obtener el ancho de banda, que ya sabemos que es esta ecuación, necesitamos la frecuencia central y también el factor de calidad. Para la frecuencia central ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación, donde necesitamos estos dos datos que nos están dando, y con eso obtenemos la frecuencia central. Y luego, para obtener el factor de calidad, ya sabemos que necesitamos la reactancia inductiva y la resistencia total. La resistencia total ya la sabemos porque aquí tenemos 10 ohmios, que es la resistencia del devanado, y aquí tenemos 100 ohmios en este resistor. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 110. Pero ¿cómo obtenemos nosotros la reactancia inductiva? Como ya deberíamos de saber, aquí lo tenemos. Bueno, pues así es como obtenemos nosotros el factor de calidad. Una vez que lo tenemos, empleando esta ecuación, obtenemos el ancho de banda. Y recordar que tenemos F sub C1 y F sub C2. Y hemos visto que tenemos esto de aquí, 17,5 kilohercios. Bueno, pues obteniendo estas dos frecuencias, ya vamos a ver que las frecuencias que están dentro de este intervalo son las que permiten pasar y las demás se bloquean.
Ahora vamos a tener en cuenta una cosa. ¿Qué pasa si la resistencia del devanado, y lo voy a poner aquí, ya sabemos que es igual a 10 ohmios, qué pasa si ahora es igual a 18 ohmios y todos los demás datos son iguales? ¿Qué ocurre realmente con el ancho de banda? Bueno, pues ya lo sabemos porque ya hemos visto que tenemos esta ecuación. Tenemos que el factor de calidad es inversamente proporcional al ancho de banda, y ya sabemos que cuanto más grande sea el factor de calidad, más pequeño es el ancho de banda, y que cuanto más pequeño es el ancho de banda, el factor de calidad más grande es el ancho de banda. Bueno, pues aquí hemos aumentado la resistencia del devanado. Bueno, pues ¿qué podemos ver? Que si aumenta aquí el denominador, como ha aumentado el denominador, el voltaje de salida tiene que disminuir. Para la frecuencia central no afecta porque aquí no tenemos nada de las resistencias, tampoco para la reactancia, pero sí para la resistencia total, porque ahora la resistencia del devanado es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el factor de calidad, como la resistencia total que está en el denominador es mayor, el factor de calidad va a ser menor. Y como aquí el factor de calidad está en el denominador y es menor, significa que el ancho de banda va a ser mayor de lo que tenemos aquí. Bueno, pues simplemente recordar lo que es inversamente proporcional, y con eso vais a llegar a la conclusión. Es decir, que si aumentamos la resistencia del devanado, ya vemos que realmente aumenta el ancho de banda. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros un filtro pasabanda resonante en paralelo? Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordad que esto ya lo hemos visto cuando vimos los circuitos RLC. ¿Y qué podemos decir aquí? Bueno, pues que cuando estamos en condición de resonancia, aquí recordad que tenemos un circuito tanque. Bueno, pues ya sabemos que la impedancia es máxima, no llegaba a ser infinita, eso era idealmente, pero realmente es muy grande, es decir, es el punto mayor que tenemos de la impedancia en la frecuencia de resonancia. Y este circuito, bueno, pues actúa realmente como un divisor de voltaje. Entonces, como la resistencia aquí, o la impedancia, mejor dicho, es mayor que la resistencia, la mayor parte del voltaje de entrada lo tenemos en este circuito tanque, y como estamos obteniendo nosotros la salida a partir de aquí, bueno, pues eso es lo que tendremos realmente en la salida, porque como digo, cuando estamos con la frecuencia de resonancia, y eso ya lo hemos visto, aquí la impedancia es máxima, es mayor que la que tenemos aquí en el resistor, y prácticamente todo el voltaje, porque esto es como un divisor de voltaje, todo el voltaje lo tenemos aquí en el circuito tanque. Como nosotros estamos obteniendo nosotros el voltaje de salida a partir de este punto, y aquí ya vemos que le está cayendo todo el voltaje, eso es lo que tendremos en el voltaje de salida. Y ya sabemos lo siguiente, ya hemos visto que la impedancia es máxima cuando estamos en la frecuencia de resonancia, y cuando es menor y cuando es mayor que esta frecuencia de resonancia, ya sabemos que la impedancia disminuye, y como va disminuyendo, bueno, pues aquí tenemos ahora menos impedancia, y ya vemos que ahora tenemos aquí también caída de voltaje, y eso significa que el voltaje de salida también va disminuyendo. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Y mirar, nos dice lo siguiente, que cuál es la frecuencia central del filtro del siguiente circuito. Suponga que la resistencia del devanado es 0 ohmios. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, porque simplemente nos está diciendo que tenemos que obtener la frecuencia de resonancia, y nosotros ya sabemos que es igual a 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de L por C, y estos datos nos los están dando. Con eso obtenemos la frecuencia central. Bueno, pues aquí la tenemos, y recordar las unidades, importante. Bueno, pues esta es la frecuencia central. Y ahora, para acabar el vídeo, otro ejercicio más. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar la frecuencia central y el ancho de banda del filtro pasabanda, mostrado a continuación. Si la resistencia del devanado del inductor es 15 ohmios. Bueno, pues esta vez aquí tenemos una resistencia del devanado donde son 15 ohmios. ¿Cómo nosotros obtenemos la frecuencia central en este circuito de aquí? Bueno, pues como estamos con la resistencia del devanado, ya no nos sirve esta de aquí. Sí que nos podría servir, pero ya sabemos que tenemos que usar la precisa, es decir, aquí tendríamos 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de L por C, pero esta no nos vale, nos vale la siguiente, recordar. Bueno, pues aquí la tenemos, porque esta vez tenemos en cuenta la resistencia del devanado, y esta
ya la hemos visto cuando vimos los circuitos RLC. Bueno, pues aquí la tenemos. Y una vez que tenemos la frecuencia central, tenemos que obtener el ancho de banda. Y para el ancho de banda, bueno, pues ya sabemos que necesitamos tanto la frecuencia central que la acabamos de obtener como el factor de calidad. Y para el factor de calidad, bueno, pues ya sabemos que necesitamos la reactancia inductiva y también la resistencia total. En este caso es la resistencia del devanado, porque estamos aquí en paralelo. Bueno, pues ya sabemos lo siguiente, que cómo obtener la reactancia inductiva. Bueno, pues ya sabemos que necesitamos este dato, aquí lo tenemos, y también la frecuencia central que la acabamos de obtener. Y voy rápido porque esto ya lo hemos visto, todo esto en vídeos anteriores. Y por último, bueno, pues la resistencia del devanado. Con eso obtenemos el factor de calidad y con esta última ecuación obtenemos el ancho de banda. Bueno, pues simplemente repasar este vídeo para ver cómo se forman los filtros pasabanda y luego cómo obtener los datos empleando las correspondientes ecuaciones cuando tenemos en cuenta el devanado de la bobina o cuando no lo tenemos en cuenta. Y también importante, fijaros qué ha pasado cuando aumenta o disminuye el valor de la resistencia del devanado, y eso lo tenéis que ver en un circuito resonante paralelo y en un circuito resonante en serie. Pero recordar que aquí es inversamente proporcional y ya sabemos que si el factor de calidad es pequeño, el ancho de banda es grande, y viceversa, cuando el factor de calidad es grande, el ancho de banda es pequeño. Y todo esto porque ya sabemos que es inversamente proporcional. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los filtros rechaza banda. Hasta la siguiente.